clase 17, vamos, acá está, series numéricas, y de las series numéricas, como la definición general y eso, después la serie geométrica y la telescópica, y vamos a ver otros tipos de series. Series numéricas, ya. Se llama serie numérica, se llama serie a un par ordenado, A sub k, S sub n, de sucesiones tal que, para todo n, S sub n es la suma hasta n de los términos A sub k, A1, A2 hasta AN. Si yo dijera S sub 20, por ejemplo, debería ser desde A1 hasta el A20, como los términos de una sucesión. Y eso, por supuesto, si es que tenemos tantos términos, se anota con sumatorio. Eso es todo. Ahora, una forma equivalente que nos dicen acá de escribir los A sub n es con las sumas S sub n menos S sub n menos 1. Porque S sub n, a ver dónde lo escribo, acá arriba. S sub n sería A1 más A2 más bla 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 hasta A sub n. Y ese n menos 1, bueno, voy a hacer el anterior de hecho. Ahí sí. Y el n menos 1 parte igual a sub 1 más a sub 2 más bla 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 hasta a sub n menos 1 en este caso porque será el último término. Cuando se hace la resta del que está arriba menos el que está abajo, se me van y me queda solamente el término a sub n. Por eso sale que es equivalente. Y ese sub 0, si es que existe, es 0. Es como si es que lo llegamos a anotar por ahí, ese sub 0 sería 0 por convención. Entonces, nuestros A sub n o A sub k son la sucesión de la serie, como la sucesión de términos de la serie, y el S sub n es la de las sumas parciales. ¿Por qué sumas parciales? Porque S sub 1 es solamente la sub 1. S sub 2 sería el A1 más el A2, o sea, sería sumar los dos primeros términos. S sub 3 sería desde el A1 hasta el A3. Y así. Como escribí hace un ratito, S sub 20 debería ser desde el A1 hasta el A20. Entonces estamos sumando parcialmente, hasta 1, hasta 2, hasta 3, hasta 20. Por eso se llaman sumas parciales. Y en general la notación así como la más grande, de hecho este no debería llevar n, infinito. Bueno, la notación más grande, que es una serie, es sumar todos estos términos hasta infinito. Esa es la diferencia. Por ahí nosotros habíamos visto sumatorias en el curso anterior, y de hecho sumar hasta n es una sumatoria. La parte de series es la que me da el infinito, sumar términos infinitos, porque uno dice, bueno, sumar hasta n tenemos un montón de fórmulas, pero ¿y sumar hasta infinito? ¿Existirá sumar hasta infinito realmente? Y eso es lo que vamos a partir viendo hoy día. Así que vamos a decir que esta serie, ojo, se le llama serie cuando es una como sumatoria hasta infinito. Converge si nuestras sumas parciales convergen. Entonces técnicamente, cuando me dicen esto, me dicen, nosotros vamos a hacer esto. Cuando tengamos una serie, como no podemos llegar y evaluar en infinito, o no podemos llegar hasta infinito, lo que uno hace es cambiar un poquitito. Dice, límite cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 1 hasta n de los a sub k. Esos son mis sumas parciales. Así que sería el límite de mis sumas parciales. Ahí está. Entonces ahora uno cambia un poquitito la idea y dice así como ya, sé que son series, sé que vamos a evaluar hasta infinito, pero lo estamos haciendo como una sumatoria normal y le vamos a agregar el paso del límite. Nada más. Si este límite existe y vale algún valor, entonces uno dice que la serie converge. Si no existe, si son dos valores, como cuando una sucesión tiene dos valores, o si el límite es infinito, entonces diverge. Y tenemos dos casos acá. El ejemplo 1, esta serie diverge porque esta es la suma de 1 más 2 más 3, bla, 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 hasta n, n más 1, n más 2. Y seguimos sumando, sumamos tanto que vamos a ir a infinito. Otra forma de verlo, bueno, esa es como la parte lógica. Pero una forma de escribirla bien, uno dice, este
nosotros lo podríamos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de nuestra suma. Y ese tenía una fórmula. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? De la suma de los primeros k números, de los primeros n naturales. ¿Nadie? N paréntesis, n más 1 partido en 2. Perfecto, sí. N más 1 partido en 2. Entonces pasamos la sumatoria a esta fórmula. Y cuando n tiende a infinito, esto tiende a infinito. Por todos lados, porque sería infinito por infinito más 1 partido en 2. Infinito. Así que efectivamente es divergente. Y esta, veamos, bueno, la vamos a ver más adelante. ¿Alguien se acuerda de cómo se resolvía esto en sumatoria? Si no nos acordamos, lo vamos a ver después. No me acuerdo. ¿No? Ya, ojo, ese 1 sobre 2k se anota como un medio elevado a la k. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban este tipo de sumas? Cuando teníamos un numerito elevado a la k. ¿No? Bueno, no importa. Ya lo voy a dejar ahí inconcluso. Este sí converge. De hecho, converge a un medio, creo. No me acuerdo. Converge, pues. A 2 creo que converge. Bueno, vamos a ver en un ratito más cómo vamos a ver qué converge, porque este tipo de sumatorias y también el tipo de series se llaman geométricas. Y tenían una fórmula. Así como la fórmula de los primeros n números naturales, la geométrica también tenía una fórmula. Acá lo interesante es que este efectivamente converge porque esta es la suma de un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo y así. Y esto se va haciendo, la verdad es que cada vez más chiquitito, muy chiquitito, entonces no estoy sumando términos, estoy sumando mucho. Y al final converge. Las series actúan igual que nuestras sumatorias, tienen casi las mismas propiedades. Si son convergentes, solo si son convergentes, y estoy multiplicando por un alfa, ese alfa puede salir afuera de la sumatoria o afuera de la serie. La suma de dos series convergentes, o la resta, si son convergentes, sí, se separan en dos sumatorias, ¿sí? Sumadas o restadas. Eso es lo mismo que pasaba cuando nosotros teníamos sumatorias. Así que es como un repasito. Y una proposición importante que tiene, va solo en una dirección, tiene solo un entonces, y de verdad que es importante eso, nos dice, si yo llego a saber que mi serie es convergente, entonces los términos a sub k valen 0 al final, en infinito. Y eso tiene sentido porque como nosotros vamos sumando términos, la idea es que primero, no sé, los primeros, da lo mismo cuáles sean, uno puede ir sumando, pero ya después en infinito, la idea es que no sigamos sumando cosas muy grandes, sino que todos estos términos tiendan a cero, como que se parezcan mucho a cero, y por eso es importante eso. Si es que converge. Si no converge, nos va a pasar como la suma de los números naturales, como el 1 más 2 más 3 más 4, y uno sigue sumando cosas cada vez más grandes. ¿Ya? En general, esta proposición, tal como está ahí, se le llama un criterio de divergencia. Y ojo que nos dice, si converge, el término tiende a cero. No nos dice que si el término tiende a cero, la serie converge, porque eso no pasa. Y de hecho ahí está. Atención, existen series cuyos términos convergen a cero, pero son divergentes. Así que en general uno lo utiliza efectivamente como un criterio de divergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno utiliza el contrarrecíproco, como justo al revés. Si los términos de una serie no convergen a cero, entonces la serie diverge. Y ese es el que uno más utiliza. Como que si el límite cuando k tiende a infinito de nuestros a sub k es distinto de cero, entonces la serie diverge. Ay, me quedo feo. Diverge. Ese es el que uno más utiliza
es la misma idea de la proposición que está arriba, solo que está escrito como contrarrecíproco. Entonces, por eso se le llama criterio de divergencia. Si los términos no valen cero, diverge. ¿Ya? Profe, ¿Cómo vamos? Dígame. profe, donde dice tensión, ¿Sí? ¿es como lo contrario o no? Es que no pasa esto, porque dice, ¿qué pasa si los términos de una sucesión sí tienden a cero? Eso no te dice que la serie converge al tiro. De hecho, hay una que diverge, y es una clásica y se llama armónica. Yo no sé si la vamos a ver. Ya, aquí Bien. vamos a verla. La vamos a ver, de hecho la vamos a analizar más adelante, pero por eso es la tensión, porque si el término, tú sabes que tiende a cero, los términos generales, como ese término que está ahí que se llama término general, no necesariamente tu serie converge, porque puedes estar sumando cosas cada vez más pequeñas, pero que en realidad no se anulan nunca. Eso es lo que te dice la tensión. Por eso, criterio, el que está enmarcado abajo. Ese es el que más vamos a utilizar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Y acá tenemos un montón de series que divergen, de hecho todas divergen, y es fácil verlo porque acá uno dice, solo para analizar, ¿cuánto vale el límite de k menos 1 sobre 3 a la k? Uno dice, bueno, ¿cuánto debería valer? Cero. 0. Este es 0, ¿cierto? Y este, Infinito. infinito menos 0, infinito. Entonces, es distinto de 0. Es lo único que me importa. Si el límite de los términos que están ahí adentro de la serie son distintos de 0, la serie diverge, porque estamos sumando, sumando, sumando cosas. Misma idea acá. Límite cuando k tiende a infinito, de k al cuadrado más 1 sobre k al cuadrado. ¿A qué tiende esto? A 1. Y a 1. Mismo grado arriba, mismo grado abajo, tiende a 1. Distinto de 0 y por eso diverge. Esto quiere decir que desde un punto en adelante esto se parece tanto a 1 que sumamos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 infinitas veces. Así que igual nos va a dar infinito y por eso diverge. Y esta diverge porque es más complicada, porque su límite no existe. El límite cuando k tiende a infinito, de menos 1 elevado a la k, esa serie es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Así que esta no existe. A veces va a ser 1, a veces va a ser menos 1. Entonces, como no sé cuál es, no existe. Ese no existe no es que valga 0. Así que por eso diverge. La condición es que si no vale 0, si no vale exactamente 0 el límite, la serie diverge al tiro. Y este es el último, es un caso interesante, lo vamos a hacer en un ratito. Como vamos a ver por qué diríamos que diverge, ¿ya? En este caso el límite de esto efectivamente es 0 porque el límite de lo que está dentro es 1 y logaritmo de 1 es 0. Pero esta serie diverge, aunque uno no lo crea, ¿sí? Lo vamos a hacer en un ratito más. Este es el de la tensión, que me decía, si el límite de la sucesión tiende a 0, no quiere decir que mi serie converja o diverja. No. Por eso el contrarrecíproco es el que uno más ocupa. Si no vale 0, diverge. Si vale 0, hay que hacer más análisis. ¿Ya? Ya. Este lo vamos a resolver con la telescópica, así que si se me olvida me avisa. Y vamos a ver dos series importantes que son como las más fáciles de trabajar, que son la geométrica y la telescópica porque tienen como fórmulas, además de los términos generales de k y de k al cuadrado y eso, que tenía forma. Entonces, una serie de esa forma es la llamada serie telescópica. De hecho, la sumatoria también era una sumatoria telescópica. Cuando sumábamos, restábamos un término menos el siguiente o un término menos el anterior. Las sumas parciales tenían qué forma. Yo no sé si lo hicieron así. Existen distintas formas de pensar en las series telescópicas, pero
Yo lo que hago es pensar en los términos generales, pienso en los valores de K y los evalúo. El K más pequeño lo evalúo en el K más pequeño, en el que está abajo. Y el de los términos, el más grande, el K más 1 en este caso, lo evalúo arriba. Entonces, como este lo evalué en el K igual a 1, me queda A sub 1. Menos. Como este lo evalué en el K más grande, en el N, me quedaría N más 1. Y sería eso. Entonces, esta es una suma telescópica. Si esta suma telescópica nosotros hacemos tender el N a infinito, bueno, el límite de este lado debería ser lo mismo que el límite de este lado. Pero el A sub 1 es una constante, así que queda igual y nos quedaría solamente el límite de A sub n más 1, que en realidad es el límite general del término, como el límite de la n. Entonces ahí uno dice, esto va a converger si es que S converge. Da lo mismo a lo que valga. En una suma telescópica, en una serie telescópica, si el límite de A sub n existe, yo puedo hacer esa resta y al final el límite de las sumas parciales va a existir. Entonces, todas las sumas telescópicas o las series telescópicas las podemos ir trabajando así. El criterio de convergencia para nuestras series telescópicas me dice que si tengo una serie telescópica, esta va a converger si es que el término general, cualquiera de los dos, al final en el límite en infinito da lo mismo si es k o k más 1, si el límite general de la sucesión converge. Si converge, entonces la serie converge. A seca. ¿Ya? Y vamos a ver el del logaritmo para que no se me olvide antes de irnos para acá. Esta es una telescópica por la propiedad del logaritmo. ¿Qué le hacía el logaritmo a la división? ¿Ah? Se restaba, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir el infinito, lo voy a poner desde n tendiendo a infinito, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, y lo restamos. Logaritmo natural de k menos logaritmo natural de k más 1. Si yo usara la idea de la telescópica, diría, no voy a agarrar. ¿Cuál es más grande, el k o el k más 1? Cada uno. A arriba, porque es más grande. Entonces el otro era más chico, a abajo. Así que nos queda logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de n más 1. El logaritmo natural de 1 nos da lo mismo, porque ese vale 0. Pero queda ese. Menos, ese menos para afuera. Y logaritmo natural. ¿Cuánto es logaritmo de infinito? ¿Infinito? Infinito, sí. Así que este con el menos de afuera me quedó menos infinito. Y por eso diverge. Era cosa de hacer la telescópica y nos daba el tiro que divergía, aunque el término general tiende a 0. ¿Sí? Son esos casos un poco extraños que sirve para ver que en el sentido inverso esto no funciona. La flecha va solo para allá, solo es un entonces. Al revés, si los términos de nuestra sucesión tienden a 0, no quiere decir que la sucesión sea convergente, que la serie sea convergente. Y acá tenemos uno. Los términos generales tienden a 0, pero cuando hacemos la telescópica sabemos que diverge. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿cuál ocupamos más que nada? Ese marcadito ahí. Si los términos de la sucesión no tienden a 0, ahí yo sé que la serie diverge. Si tienden a 0, hay que hacer otro análisis. Ya, vamos a ver la telescópica. Mostrar la convergencia y valor de las series. ¿Cómo podemos convertir esto en una telescópica, chiquillos? ¿Alguna idea? Necesito separarlo como en una resta. ¿Fracciones parciales o no? ¿Cómo se hacía eso de las fracciones parciales? Se sacaba como lo X cuando se hacía 0 abajo. Antes de eso, ¿cómo eran las fracciones de esto?
Era como A partido la expresión de un denominador y B la otra expresión del denominador. Perfecto. Acá en general uno multiplica por el denominador original, que es lo mismo que hacer la suma acá. Y nos queda 1 igual a. Y ahora sí vamos a lo que nos dijo el compañero. Menos 2. Ahora sí, compañero, ¿qué hacíamos con eso de evaluar no sé qué cosa? Sacamos los K cuando se hacía 0. Ya, ¿cuándo? En K igual 2/3. Ya, ahí tenemos 1. Si K vale 2/3, nos queda 1, Y 2 menos más 1/3. 3, y 2/3 acá me queda 0. Así que A vale 1/3. ¿Y el otro cuál era? Menos 1/3. Menos 1/3. Vamos allá. Con menos 1/3 nos queda 1 igual a, este se nos va a 0, y este nos queda menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3b. Así que b vale menos 1/3. Y ahí los tenemos listos. Entonces, esta, en vez de escribirla así, la podemos escribir. Voy a hacer el tiro el límite. 1/3 de 3k menos 2 menos 1/3 de 3k más 1. Y está perfecto. Esa efectivamente es la fracción parcial. El 1/3, si quieren, lo pueden dejar acá adelante como factorizando, para que queden solamente los exponentes 1. Pero da lo mismo, es como por comodidad nomás. Podría dejarlos 1/3 así también. Ya, ¿cómo sé que esto es una telescópica? Este término es el siguiente de este. ¿Cómo sé eso? ¿Alguna idea? ¿Cómo se veía? Restarlo. ¿Cómo? Restarlo. Si los resto, ¿qué me da? ¿O por qué restarlos? Me daría 1. Me daría 1 ya. Como no sabía que un término era el siguiente o el anterior, acuérdense que yo digo, bueno, el que se ve más chiquitito es el 3k menos 2. El término siguiente de 3k menos 2 es reemplazando el k por k más 1. 3 por k más 1 menos 2. Este sería 3k más 3 menos 2 sería 3k más 1. Así que efectivamente este es más grande que ese como en la secuencia. O este viene después que este. ¿Sí? Ya. Uno dice, ya estamos seguros que es una telescópica. Como estamos seguros que es una telescópica, podemos trabajar. ¿Qué hacíamos acá? Bueno, evaluamos. ¿Cuál es el K más chico de los dos? El K más chico, recuerden, lo evaluamos abajo y el K más grande lo evaluamos arriba. No la fracción, el K, solamente el K. Menos un ¿Cuál de tercio. los dos? ¿Ah? Ah, no. Sí, menos 1/3. No, pero de acá. ¿Cuál de los dos más grande? ¿O cuál de los dos más chico? El más grande sería este. Ese, sí. Ese es el más grande, lo evaluamos arriba. Entonces el más chico sería este. ¿Por qué más grande? Porque este es un K más grande. Me da lo mismo la fracción. Estoy pensando en el término K. Recuerden que son los términos A sub K y A sub K más 1. El K más 1 es este. Y el K sería este. Entonces, como este me quedó evaluado abajo, me quedaría 3 por 1 menos 2, 1. Y este me quedó evaluado arriba y sería, y listo.
Y ahora sí podemos hacer tender el límite. ¿A qué tiende este límite, chicos? 1. Un tercio, perdón. Casi, casi. 1/3. Ese tiende a 0 y me queda 1/3 por 1, 1/3. Así que aquí uno dice, la serie converge y converge a 1/3. O sea, si yo me pongo a sumar todos estos términos que están acá, me va a dar al final 1/3. Esa es la idea. Solo que tuvimos que usar un par de pasos extra como fracciones parciales. Profe, Dígame. me perdí en el paso que pasó el K más grande. Esto, de acá. ¿Sí? Ya. Es que este que está acá es como, yo podría decir que nuestros términos A sub K, no sé si lo voy a confundir en realidad, es ese, y el término K más 1, cuando tú reemplazas el K por K más 1, no es que le sumes 1 al final, eso no, el K se reemplaza por K más 1, ese nos da 3K más 1. Entonces, considerando eso como que este término es el siguiente de este, cuando uno tiene una suma telescópica, bueno, esta es la forma que yo utilizo en realidad. El K menor, entre los dos que están ahí, el K menor es este, y como ese es el menor, se evalúa en los menores. Y como este es el mayor, se evalúa en los mayores. Y eso fue lo que hice. Pensé, ¿cuál es el K más chiquitito de los dos? Entre el 3K menos 2 y el 3K más 1. ¿Cuál es más chiquitito? El 3K menos 2. Como es el más pequeño, se evalúa acá abajo, con K igual a 1. Y por eso me queda 1. Y el otro es más grande, entre el 3K menos 2 y el 3K más 1, este es más grande, es un K más 1. Así que este es el más grande, se evalúa arriba y me quedo eso. ¿Sí? Gracias, profe. Si no le acomoda, porque no estamos acostumbrados, yo lo vi mucho el semestre pasado, me acuerdo, pero si no estamos acostumbrados, lo puedes desarrollar cuando estés estudiando. ¿Cómo desarrollar? Uno evalúa en uno. Si evalúo en uno, me queda un cuarto, menos un cuarto. Si evalúas en 2, te queda un cuarto. Aquí me queda 7, menos un séptimo. Si evalúas en K igual a 3, me queda 3 por 3, 9, menos 2 son 7. Y 3 por 3, 9 y una 10. Y así, vas a seguir hasta el final, hasta el n-1. El n-1 te quedaría 1 partido en 3, n-1, menos 2, menos 1 partido en 3, n-1, más 1. Y el último término con n, menos 2, n más 1. Uf, si te pones a hacer eso, que es como el desarrollo completo, uno se fija que se vale un cuarto con un cuarto, el menos un séptimo con el un séptimo, el menos un 10 sobre el 1 sobre 10. Y así, se me van a ir como todos los que están juntitos. De hecho, si desarrollamos, este se me va a ir con este, y este seguro se iba con uno anterior. Así que, ¿cuál sobrevivió? El 1 sobre 1 y el último. ¿Sí? Ah, ya. Pero para no darse eso, yo lo pienso así. Es otra forma. ¿Ya? Lo vamos a ver acá también. Profe, ¿Aún? me quedé como un poco de duda con la donde salía la tensión y con la diferencia de este, donde decía que el límite, si daba, si mal Si no da, recuerdo, ¿sí? si da 0, hay que seguirlo trabajando. Es que me acuerdo que como decía el límite, si daba 0 convergía, si era distinto de No, 0 divergía. Es que me no, confundí con ese ejemplo con el anterior. no, pues si era la tensión, así como si da 0, hay que Ah, la seguirlo tensión. trabajando. Ahí está. Si el límite no da 0, diverge. Si el límite llega a dar 0, hay que seguirlo trabajando. Ya. Ah, Ese es como el resumen. Si el límite llega a dar 0, cuando k tiende a infinito de a sub k, llega a dar 0, hay que trabajar.
que es trabajarlo como cuando teníamos los límites indeterminados. Hay que buscar otras técnicas. ¿Cuáles son nuestras otras técnicas? En este caso, la telescópica. De ahí vamos a tener, además de la telescópica, la geométrica. Y después vamos a tener un montón de criterios de comparación. Pero por mientras tenemos como esa herramienta. Por ejemplo, el límite de este término da 0. Pero que dé 0 no quiere decir que converja. Porque yo sé que converge porque es una sucesión telescópica y el término general tiende a 0. Ese sí. ¿Ya? Pero en la tensión, eso de que el límite de la sucesión de lo que está dentro valga 0, no me dice nada. Ojo ahí, ¿ya? Ya, perfecto. Muchas Por eso, gracias. por eso se le llama criterio de divergencia. Porque si no vale 0, entonces diverge. Ese sí, ese seguro. Ya. ¿Y cómo lo trabajamos, chicos? Además de sacar ese infinito como límite. ¿Qué más? Estamos viendo telescópica, así que seguro es una telescópica. ¿Alguna idea de cómo separarlo? En dos fracciones, ¿Cómo? la raíz de k más 1 partido raíz de k cuadrado más k menos raíz de k partido raíz de k cuadrado más k. Ok. Raíz de k más 1 sobre la raíz de k cuadrado más k menos la raíz de k. Súper. ¿Se podría simplificar esto? Metiendo toda la raíz, Ya, ¿y cómo me quedaría? quedaría k más 1 partido en k al cuadrado más k, y todo eso en raíz. Y Ya, con el pero otro, ¿cómo se simplifica eso? Va bien. eh, buena pregunta. Ya, pues si se puede simplificar eso, no es tan terrible. ¿A alguien se le ocurre? Abajo factorizando por k, Mm. Así que, ¿qué me queda? uno partido en k. Perfecto. Sí. Me falta algo nomás. Hay que hacer lo mismo con la otra. No, antes de Ah, la raíz, po. la raíz. Sí. Y lo mismo con el otro. ¿Qué me queda? Adivina, adivine. Lo mismo, ¿no? ¿El mismo? Ah, no, perdón, quedaría al revés. Sería raíz de k nomás. Acá arriba. Sigo dudando. Ya, pues chicos, no es tan terrible. Tendría que ser 1 sobre Uno, raíz de k más 1. Ahí, ahí se ve, ¿cierto? Ya. Ahora sí, eso por todos lados es una telescópica. Es un término, una sub K. Y acá tengo una sub K más 1 porque se reemplaza el K por K más 1. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué me queda después de hacer la sumatoria? Para eliminar La el primera K, expresión 1 la primera expresión en 1, sí. y en el otro menos 1 sobre raíz de n más 1. Perfecto. Sí. El más grande, el K más grande arriba, el K más chico abajo. Evaluados. Eso quiere decir evaluados en este K, evaluados en este K. ¿Y este límite cuánto vale? 1. Y listo. Nos dio un valor luego de hacer todas las sumas, que no la hicimos por supuesto, pero eso es lo que técnicamente hicimos, todas las sumas, entonces uno dice la serie converge y converge a 1.
Si sumo todos estos términos, me da 1. Profe, Au. con el K más grande se refiere a analizar solo el K, ¿cierto? No el término Sí, completo. no, no la fracción ni nada. Es como que en general yo te podría decir que mis términos a sub k son 1 partido en la raíz de k. Pero en realidad me da lo mismo porque en lo que yo me estoy fijando es en ese. No en la fracción, no si la fracción es más grande o más chica, solo en los valores de k. El k y el k más 1. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Súper. ¿Dudas con este? No, profe, todo claro. ¿Cómo lo hacían el semestre pasado con las telescópicas? Yo de verdad siempre lo veo así, para mí es súper cómodo. Porque después de tantas restas, el que se va a conservar es el más grande con el término más grande que no se va a anular con nadie. Y el más pequeño evaluado en el más pequeño porque tampoco se va a anular con los otros. Por eso acá, por ejemplo, nos quedó el primero y el último. Creo que lo hacíamos de otra manera. Me imagino, o sea, yo en mi curso siempre lo hice así, pero ¿y ustedes? ¿Cómo lo hacían? No me acuerdo bien. Yo me Eliminando acuerdo que lo términos, hacían parece. así. Bueno, repasen, chiquillos. Ya vamos con el último tipo, que es la serie geométrica. Ay, qué bueno que escribieron esto. En la serie geométrica es una razón elevada acá, a la variable. Si la serie geométrica parte desde 0, que ojo, puede partir desde un valor cualquiera, pero si parte desde 0, la serie geométrica cumple esto, tiene esa forma. ¿De dónde venía eso? Uno dice, bueno, la suma es 1 más r al cuadrado, evaluando ahí, hasta r a la n. Si yo multiplico todo esto por r, que es el típico truco que uno utiliza para esta fórmula, que seguro lo han visto por ahí, yo lo hice, me acuerdo, el semestre pasado. Si multiplico por r, multiplico todo por r. La suma por r, el 1 por r, el r por r, y todos por r, y me queda esto. ¿Qué hace uno? Después resta. Arriba menos abajo. Y arriba menos abajo se me van yendo todas estas. Y me queda el primero menos este último n más 1. Se factoriza este lado al hacer la resta y nos queda eso. Entonces, esto que es la suma parcial de una serie geométrica cualquiera, es la que me va a ayudar a saber si va a converger o no. Porque uno dice, todo esto es un numerito. Como que eso da lo mismo. El que manda, el que cuando yo tenga que hacer el límite, este. Ese es el que tiene un n y que va a depender. Y ahí uno se acuerda. ¿Cuándo esos valores convergían? ¿Cuándo r elevado a un número grande converge? ¿Quién me dice? Si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito, de 2 elevado a la n, ¿eso converge o diverge? Va a ser infinito. Ese diverge, es infinito. Y si tengo el otro, como al revés, un medio, no al cuadrado. ¿Ese converge o diverge? Converge. Ese sí converge. ¿Por qué este converge y ese no? El último es porque decrece hacia el infinito hasta cero, tendiendo a cero. Perfecto. Entonces, ¿qué condición le voy a poner yo a mis numeritos acá para que converjan? Ojo Tienen que que no. estar entre 0 y 1. Perfecto. En realidad, entre menos 1 y 1 está bien, pero tiene razón. Entre 0 y 1 es el que uno pensaría, pero también puede ser negativo. A ver si me dicen acá. Ahí está. Entonces, nuestra serie geométrica va a converger si es que la razón es menor que 1 en valor absoluto. Puede ir en los negativos porque da lo mismo. Si era menos un medio elevado a la n y yo hacía el límite, ese arriba me va a quedar o un 1 o menos 1, me da lo mismo. Pero abajo va a seguir siendo infinito y eso va a tender a 0. El 0 da lo mismo si es positivo o es negativo.
Por eso es efectivamente entre 0 y 1, pero también para los negativos, así que se pone así, en valor absoluto. Y en ese caso, nuestra serie geométrica converge. Entonces, nuestras series geométricas son de esta forma y, ojo, esto siempre cuando parta de 0. Las series en general parten de 0, pero si no, va a haber un pequeño cambio. Vamos a hacer la observación acá abajito. Porque nos falta cuando nos ponen un ejercicio que no parta de 0. Una serie como general, desde un cierto valor, vamos a poner n. No. ¿Qué letra? Bonita. Nomás. Hasta n. De un r elevado a la k. Sería elevado al primero menos elevado al último más 1 partido en 1 menos r. Esa es como una geométrica general, cuando no partimos desde 0, sino que partimos desde algún número, 1, 2, 3. Sería la razón elevada al primero menos la razón elevada al último más 1 sobre 1 menos la razón. Entonces, si a esto uno le saca el límite cuando n tiende a infinito, de esto, me daría el límite de este lado, ese ojalá, si es que el valor absoluto de r es menor que 1, ese tiende a 0 y me quedaría r elevado a la a. Ese es el cambio si es que no partimos desde 0. Si es que partimos desde cualquier otro número, me quedaría la razón elevada a ese primer número. ¿Ya? Esa es como una pequeña observación en caso de que nos toque una serie que no parta desde 0. Que de hecho cuando hacíamos sumatorias geométricas nos pasaba mucho. No todas partían desde 0, algunas partían desde 1, algunas partían desde 5 y así. ¿Ya? Y probemos esto. Estudiemos las convergencias de estas series. Bueno, aquí está. ¿Cómo yo sé si esta converge o diverge? Ya sé que es una geométrica porque es un numerito elevado a la variable. ¿Cómo sé que converge o no? ¿Alguna idea? Está entre -1 y 1. Entre 0 y 1 positivo, sí, o entre 0 y 1 negativo. Lo puede pensar así si quiere, pero sí, es menor que 1. ¿Sí? Entonces uno dice, en este caso la razón es 3/7, que es menor que 1, así que la serie geométrica converge. Solo por eso, solo porque esa razón es menor que 1. ¿Y a qué converge? Y acá vamos. No. ¿A qué converge? Acá, mira. Después de todo el cálculo, como ya sabemos que es una geométrica, ya esta la vamos a hacer paso a paso, pero porque si no, no lo vamos a hacer nunca. El límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual 0 hasta n, de 3 partido en 7 elevado a la k. Voy a usar la fórmula de la geométrica, que me decía, es 3 elevado al primer término, o sea, la razón elevada al primer término, que sería 1 en este caso, menos la razón elevado al último, más 1, sobre 1 menos la razón. Esa es en general la fórmula geométrica. Así que uno dice ya, el 3/7 es menor que 1, así que en infinito, ¿esto a qué tiende? A 0. A 0. Entonces se tiende a 0. ¿Y qué me quedó al final? Me quedó sobró un 1 y me sobró el 1 menos 3/7. Que son 4/7, 7/4. Y a eso converge. Eso quiere decir que cuando nosotros sumamos todos los términos, al final me va a dar 7/4. ¿Se entiende la idea? Sí. Super.
¿Qué decimos de esta? Es el mismo ejemplo, solo que ahora partimos desde 2. ¿Converge o no converge? ¿Sí? ¿Y por qué converge? El valor absoluto de la razón es menor a 1. Menor que 1. Entonces converge. ¿A qué converge? Y aquí uno hace. Después se van a aprender la fórmula, pero por mientras lo hacemos. Ya, sería, para sacar la sumatoria y usar la fórmula de la geométrica, este elevado al primero, menos este elevado al último más 1, sobre 1 menos la razón. Sí, misma idea de antes. Ahí uno de nuevo dice, este tendría a 0 y lo único que se queda, se mantiene, es esto. Es el 3 séptimos al cuadrado sobre 1 menos 3 séptimos. Y listo. ¿Dudas, chicos? No, pero ¿No? Vamos a ver. Ya, los últimos dos de geométrica. ¿Cómo haríamos el 3? ¿Ideas para el 3? dejar el numerador como una pura potencia. ¿Ya? ¿Cómo lo escribiría? Men- ¿Cuánto? Multiplicar la base. ¿Pero qué escribo? Menos 2 elevado a acá. Perfecto. Y abajo, para que quede elevado a la K nomás, y no a la K más 1. 3 elevado a acá por 3. Perfecto. Ese 3, que puede que me esté estorbando un poco, lo voy a pasar afuera. No es tan correcto, pero lo podemos dejar adentro, de hecho, para que sea correcto. ¿Por qué no lo puedo llegar y sacar afuera? Porque eso se podía si es que la serie era convergente. Ya, pero ahí está. Ahí fíjense que nos quedó una geométrica. Ese 1/3 da lo mismo, porque efectivamente uno lo puede pensar como que pasa para adelante. ¿Y esta serie geométrica es convergente o no? ¿Será o no será? Sí. ¿Ah? No, no sé. ¿No sabe? ¿Cuánto es la razón? ¿Qué es lo que está elevado acá? ¿Un tercio? Menos, Menos 2 tercios. en este menos 2/3. Menos 2/3 en valor absoluto. ¿Es mayor a 1 o menor a 1? Menos. Bueno, entonces uno dice 2/3, que en valor absoluto es menor a 1, así que es convergente. Entonces solo tengo que encontrar la razón. Y si es convergente, podemos calcular a qué converge. Converge a... Y acá hacíamos lo mismo. El límite cuando n tiende a infinito. Después, cuando se aprendan las fórmulas, no es necesario utilizar esto. Pero si no se la saben por mientras, la vamos a usar. Ya, el 1/3, como yo ya sé que es convergente, lo pasé para adelante. Así que me queda el límite cuando n tiende a infinito, el 1/3, y es este elevado al primero, o sea, sería menos 2/3 elevado a 1, menos este elevado al último más 1, y dividido por 1 menos la razón, 1 menos esta razón.
Como la razón es menor que 1, chicos, esa fracción elevada a la n más 1 en infinito tiende a 0. Así que solo nos quedamos con el 1/3 de afuera, el menos 2/3, y el 1 menos menos me quedaría más 2/3. Y ahí está. Ese es el valor, se puede calcular por supuesto, pero con eso está bien. ¿Dudas? ¿No? Ya, arreglemos No, este claro. último. Súper, chicos. Arreglemos este último. ¿Cómo lo arreglamos para dejarlo también como geométrica? Como un numerito elevado a la k. ¿Alguna idea? Ya, fíjense que aquí hay un... ¿Mm? 2 elevado a 2k por 3 dividido en 3k. Súper. ¿Cómo se arregla ese 2 elevado a 2k para que me queden con el mismo exponente? 4 a la k. Sería 4 a la k. Por 3 y partido en 3 a la k. Y los voy a juntar y los junto y me queda... Lo quiero dejar en algo nomás elevado a la k, no en una división. No el de arriba elevado a la k y el de abajo elevado a la k. Uno completito. ¿Cómo nos queda? 4/3 elevado acá. Súper bien. Y ese 3 que hay sobrando por mientras lo dejamos guardado. Esta la acabamos de convertir en una geométrica, como visiblemente. ¿Y cómo sé si converge o no? Por la razón. ¿Cuál es la razón? 4/3 que es mayor a 1. 4/3 que es mayor que 1. Así que Diverge. diverge. Si diverge ni siquiera la calculo. Ya sé que diverge y que va a tender a infinito. Así que listo. La razón era mayor que 1, diverge. Y lo dejo hasta ahí. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, profe? Ok. Dejamos hasta acá, pues chiquillos. Esta es nuestra serie geométrica y telescópica. Vamos a seguir con series porque ojalá todas fueran geométricas y telescópicas, pero no. Existen más. ¿Ya? Así que eso. Por mientras dejamos hasta acá y que estén muy bien, chicos. Chao, chao. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Chao, profe, que esté bien. Profe, cuídese.